¿no? De la situación del país, la verdad es una situación muy dolorosa. Vemos como este gobierno nacional que llegó presentando ideas o que intentó presentar como ideas novedosas, son ideas que recorren nuestra historia y que nos han causado mucho dolor. Un paquete económico que encierra medidas como privatizaciones, achicamientos del Estado, apertura de la economía, un equilibrio fiscal ajustando a los trabajadores y a las trabajadoras, han traído consecuencias catastróficas a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y bueno, lamentablemente este gobierno que dijo que venía a combatir la inflación, la ha multiplicado, ha profundizado la pérdida del poder adquisitivo de los laburantes, de la familia de los trabajadores y las trabajadoras, con una inflación en 3 meses de un 60%, se espera para el mes de marzo un 10% más como mínimo, una devaluación de más de un 112%, y bueno, y ahora también empezamos a ver cómo cada vez más, tanto en el sector privado como en el sector estatal, se van perdiendo empleos. Y en ese sentido, Pablo, ¿cómo estuvieron siguiendo los acontecimientos de la semana pasada, donde fue feroz, como día a día se iban produciendo miles de despidos, que bueno, terminó ahora con una nueva medida de fuerza para el próximo miércoles 3 de abril? ¿Cómo ven a los compañeros y a las compañeras? Bueno, lamentablemente el gobierno nacional quiere llevar adelante la tercera reforma del Estado, ¿no? Esto que te decía que recorre nuestra historia no tiene nada de novedoso, ¿no? Ya la dictadura hablaba de que para agrandar la nación había que achicar el Estado, el menemismo Claro. ha echado más de 200.000 trabajadores y trabajadoras del Estado, ha llevado adelante las privatizaciones. Durante el gobierno de Macri han intentado echar y han echado 10.000 trabajadores, pero también esa política derramó a las distintas provincias. Y el gobierno de Milei en un foro anuncia que va a despedir a 70.000 trabajadores, ¿no? Eso significaría la parálisis del Estado. Hoy el Estado cuenta con 140.000 trabajadores en la Administración Pública Nacional, cuenta con 80.000 trabajadores más en los organismos descentralizados y prácticamente sería inviable el funcionamiento del Estado. Por otra parte, creemos que es parte de una embestida del gobierno hacia el Estado, ¿no? El Estado como una herramienta para el desarrollo, una herramienta para garantizar derechos, y que es parte del plan de estigmatización que intentan llevar adelante, ¿no? Por un lado dicen que el Estado está sobredimensionado. Si uno analiza la cantidad de trabajadores y trabajadoras del Estado, hoy representa tan solo el 20% del trabajo en general. Cuando vos mirás otros países y otros estados en el mundo, Argentina está por debajo de la media y está muy por debajo de los países más desarrollados como Estados Unidos, los países nórdicos. Por otro lado, se dicen que los trabajadores y trabajadoras del Estado no estamos calificados. Más del 50% de los laburantes del Estado tenemos título universitario, tenemos títulos terciarios. Se dice también que somos una carga en términos de presupuesto. Hoy el presupuesto en gastos de personal del Estado no representa el 1% del presupuesto, contando a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad, cuando se gasta, por ejemplo, el 18% en pagar los intereses de la deuda. Estamos desmontando una serie de mentiras que lo que implica es esta decisión del gobierno de estigmatizar al Estado y a sus trabajadores y a trabajadoras como la carga de todos los problemas que hoy encierra la sociedad, cuando nosotros sabemos que no es así, ¿no? Y además son despidos que son arbitrarios, porque tenemos trabajadores y trabajadoras que tienen más de 20 años de antigüedad, quiere decir que entraron con el gobierno de Menem y hoy se encuentran despedidos sin razón alguna. Nos han notificado vía WhatsApp, vía rumores, en algunos casos llegaron telegramas. La verdad que es muy desconcertante la situación, es una situación esperada por el gobierno que tenemos, pero muy desconcertante, y nosotros estamos llamando un paro nacional para el día miércoles, con presencia en cada uno de los ministerios, para acompañar a los trabajadores y trabajadoras que en teoría están siendo despedidas, para nosotros de manera injusta, de manera arbitraria, y es por eso que nos plegamos a esta medida de fuerza para el día miércoles, ¿no? Ahora, Pablo, te hago una consulta sobre esto, porque algo que se venía denunciando hace muchísimos años era que uno de los principales precarizadores era el Estado, donde siempre fue muy alto el porcentaje de compañeros y compañeras
que estaban bajo la forma de modalidad contrato. Incluso se ha denunciado bajo el kirchnerismo, sobre todos los gobiernos, los niveles de precarización, que siempre fue, tanto en el gobierno de Macri como en el gobierno ahora de Milei, siempre fue el eslabón más débil, ¿no? Frente a la idea de achicar el Estado, lo primero que hacen es borrar o sacarse de encima a los trabajadores que tienen contrato e incluso hace 10, 15 años. Bajo el gobierno de Alberto Fernández, no me acuerdo si fue en el 21 o en el 22, hubo un anuncio de Alberto Fernández de lograr la efectivización de alrededor de 40.000 trabajadores del Estado. ¿De esa cifra se avanzó en algo sobre el gobierno de Alberto? Bueno, lo primero que hay que decir es que los trabajadores y trabajadoras del Estado tenemos estabilidad laboral según lo que dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y según lo que dice la Ley de Empleo Público. Esto no es algo caprichoso ni tiene que ver con defender ningún privilegio de nadie, sino que tiene que ver con que el Estado no es una cosa que se pueda armar o desarmar, o los trabajadores se pueden poner o sacar cual sea el antojo de cualquier gobernante. Estamos de acuerdo. Está este sistema normativo, ¿no? Y por eso decimos que lo que viene a llevar adelante este gobierno es de manera irregular. Esos 70.000 trabajadores que habla el gobierno de Milei, que después Adorni salió a decir, el vocero presidencial, que se iba a ver de manera quirúrgica, que era el 20% de los 70.000, que serían unos 14.200, bueno, en verdad son trabajadores y trabajadoras precarizadas, ¿no? Que es un poco a lo que vos referías, que tienen 5, 10, 15, 20 años de antigüedad. En mi caso, por ejemplo, yo soy trabajador en artículo 9 de la Ley de Empleo Público y tengo trabajo del año 99 y soy contratado, por poner un ejemplo. Claro. ¿No? El gobierno de Alberto Fernández anunció que iba a regularizar esa situación y la verdad que lo hizo con más anuncios que con cuestiones concretas. Se avanzó en un programa donde efectivamente se pasó a planta permanente, que es lo que corresponde a 10.000 compañeros, pero quedaron 20.000, 30.000 sin pasar. Y hoy tenemos esta nueva situación, donde el gobierno actual viene en contra de los trabajadores del Estado, pero no solamente de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, también hay que decir que viene en contra de las políticas públicas, ¿no? Claro. Nosotros vemos que detrás de estas políticas de despidos también estamos viendo el retiro del Estado con respecto a las provincias, ¿no? Ya vimos cómo se recortó el fondo de incentivo docente, vimos también cómo se recortó el fondo de transporte público, vemos cómo también se está atacando a las cajas de jubilaciones para las provincias, y ahora vemos también que estos despidos impactan en las provincias, ¿sí? Por ejemplo, estamos viendo que en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde echaron a 300 compañeros y compañeras, están cerrando los establecimientos en todo el territorio nacional. Estamos viendo cómo se han cerrado los centros de referencia que pertenecían a desarrollo social, donde una familia iba ante cualquier problema o emergencia que pudiera estar transitando. Estamos viendo también cómo se ha cerrado Agricultura Familiar, un organismo que acompaña a las estrategias de aquellas familias que viven de su propia tierra y del trabajo. Estamos viendo cómo también se avanzó con el cierre de las 28 delegaciones de la ENACOM, o cómo se ha despedido con más de 200 despidos, o cómo se despidió también y se empezó a despedir a trabajadores de parques nacionales, que cuidan nuestros parques, pero cuidan también las áreas de preservación. Por lo tanto, venimos muy preocupados, porque notamos que hay un retiro del Estado por parte del Estado Nacional en las provincias, y notamos también que hay un ataque a las políticas de memoria, verdad y justicia, que ha desmantelado en el Ministerio de Defensa todo el área de investigación que se hacía con el actuar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar, investigación que eran pruebas también ante los juicios de lesa humanidad, que ha también atacado ferozmente a la cultura con amenazas de cierre del Inca, con amenazas de lo que figuraba en la ley Ómnibus, que por ahora está medio eso en stand-by, de cortar el Fondo Nacional de las Artes. La verdad estamos muy preocupados, ¿no?, con las políticas que viene llevando este gobierno, pero más que la preocupación, nosotros estamos organizándonos, estamos tratando de, en cada uno de los organismos y donde vemos estos ataques por parte del Estado Nacional, fortalecer nuestros cuerpos delegados, hacer asambleas y resistir. Ahora, una última pregunta, Pablo, frente a esta comunicación enviada al Ministerio de Capital Humano Sandra Petovelo, Javier Milei,
fue esto ayer o anteayer, advirtió que tomar ministerios públicos para reclamar es un delito, lo que hace recrudecer el conflicto con ATE e incluso ver cuál es de la fuerza de seguridad va a actuar. O sea, piensan instalar a la Policía Federal, o sea, ¿qué escenario ven para el miércoles ustedes frente a esta medida anunciada? El escenario es el que vemos en general, ¿no? El gobierno de Milei está actuando bajo la política del miedo. En sus propias redes sociales ha puesto que tanto un piquetero, un sindicalista, como un gobernador, si no pensaban como él, tenía que ser exterminado. La ministra de Seguridad viene haciendo ostentación de la política represiva para intentar acallar las voces que piensan distinto. Y la verdad que yo creo que eso va a tener un límite porque la situación en general es desesperante. El que pierde el trabajo está en una situación desesperante para poder mantener a su familia, pero el que tiene trabajo también está en una situación complicada porque no logra llegar a fin de mes. Esa es la realidad. Entonces, las políticas del miedo tienen un límite. Nosotros estamos organizando la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras, defendemos la fuerza de trabajo, pero también defendemos las políticas públicas y hacemos responsable a quienes gobiernan de cualquier situación de violencia que pueda suceder en cualquier lugar. Pablo, te agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros y bueno, seguiremos esta semana los acontecimientos. Bueno, muchas gracias y saludos para todos y todas. Un abrazo grande. Recordamos a nuestros oyentes que dialogábamos con Pablo Espataro, secretario general de ACETE Autónoma de Capital y trabajador del Estado. 15:33. China, te veo con frío, si querés apagar el aire. Sí, un poquito. Te veo que cada vez te estás tapando más. Así que bueno, vamos a un breve corte y ya volvemos y nos metemos en la última media hora del cielo por asalto. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonido soberano. Noticias.